Bueno, vamos con la última, justo antes del parcial, así que hasta les puede servir. Vamos a ver en esta última clase las aplicaciones de todo lo que aprendimos a las rodaduras, a los objetos que ruedan, ¿sí? Eh, es bastante difícil a veces de entender, a mí me costó mucho en su momento y también ahora, como para poder explicarlo. Pero cuando empiezan a resolver los ejercicios, y sobre todo los ejercicios que se les van a presentar en la materia, que no son los más complicados, van a ver que aplicando las reglas básicas y escribiendo las ecuaciones básicas sale, ¿sí? A veces los resultados son medio llamativos, pero sale. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es el caso más simple, que es la rodadura sin deslizamiento, ¿sí? Pensemos en un cilindro o una esfera, un disco, ¿sí? Una rueda. Una rueda no es más que un cilindro. Eh, sí, que está sobre una superficie, está girando, puede estar acelerado su centro de masa y puede también estar acelerado angularmente. Ese disco va a tener un momento de inercia, una masa y un radio, o sea, a partir de la masa y el radio sabemos el momento de inercia. Si es un cilindro, sabemos que es m sobre 2 por r cuadrado. ¿Sí? Si es un anillo, por ejemplo, que también podría aplicarse para anillos, creo que es m por r cuadrado directamente. Eso lo buscan, están en tablas, esos son los momentos de inercia, por ejemplo, respecto al centro de masa. Recuerden que eso depende del punto. Bueno, ¿cuándo se da la rodadura sin deslizamiento? Bueno, cuando el objeto, el avance, está sincronizado con la rotación, de manera que el objeto no arrastra contra el piso, no escarba, ¿sí? Entonces, el arrastre está sincronizado con la rotación de manera que ya vamos a ver que se cumplen estas condiciones. Se cumple que el desplazamiento horizontal, ¿sí? Diferencial en este caso, va a ser igual a r por el diferencial de ángulo girado por el objeto. De manera que una distancia d va a ser igual a r por el ángulo total girado por el objeto. La velocidad, por la simple derivación de esto sale, la velocidad del centro de masa horizontal va a ser igual a r por el omega respecto al centro de masa. Y la aceleración horizontal va a ser r por el alfa del objeto. Entonces, si se cumplen estas condiciones, o sea, si se cumple esta y por ende las otras dos, estamos hablando de una rodadura sin deslizamiento. ¿Sí? Fíjense acá, este dibujito que hice, en la primera mitad el objeto efectivamente rueda sin deslizar. Fíjense que no arrastra contra el piso, ¿sí? Y se cumplen estas condiciones. El avance está coordinado con la rotación. Y fíjense que en la parte derecha del dibujo, ahí rompe la condición de rodadura sin deslizamiento y empieza a deslizar, que es lo que se ve, van a ver ahora, ¿sí? Como gira más rápido de lo que debería coordinar con el avance, entonces gira en el lugar o en una parte. Eso se llama rodadura sin deslizamiento y matemáticamente lo escribimos como que se cumple esta condición y por ende estas dos. ¿Sí? Lo que va a facilitar mucho el cálculo. Tenemos dos maneras de describir este movimiento. Podemos describirlo como una rototraslación, o sea, una rotación respecto al centro de masa y una traslación del centro de masa. O como vamos a ver, y que es medio raro, pero podemos describirla como una rotación pura respecto al punto de apoyo, que llamamos eje instantáneo de rotación. Por ejemplo, acá que está marcado para esta esfera que va rotando y el eje instantáneo de rotación es esta barrita azul que se ve acá abajo, que es el punto, es un eje paralelo al eje principal de inercia respecto al cual está rotando el objeto eh, y que pasa por el punto de apoyo, que en el caso de una esfera es un punto, en el caso de un cilindro va a ser una línea, ¿no? Un segmento. Bien, entonces, ¿cómo lo vemos como una rototraslación? ¿Sí? Entonces, el objeto se está trasladando su centro de masa, tiene una cierta velocidad, puede estar inclusive acelerado, pero vamos a ver por lo pronto así, con la velocidad del centro de masa, se traslada, la traslación como una partícula, como la vimos, y además el objeto está girando respecto al centro de masa, tiene un omega respecto al centro de masa. Cuando combinamos estos dos movimientos, lo que tenemos es un objeto que avanza y gira, ¿no? La condición de nuevo de rodadura sin deslizamiento es que se cumpla, que el diferencial de avance, la distancia diferencial que avanza, sea igual al ángulo diferencial que rota por el radio.
¿sí? Eso implica que después de que dé una vuelta, o sea, cuando teta, el delta teta vale 2pi, el avance tiene que ser 2pi por r, ¿sí? Y 2pi por r no es más que la longitud de la circunferencia. Es como si después de dar una vuelta entera, tiene que haber avanzado la longitud de esta circunferencia. ¿Sí? Y la velocidad va a ser r omega, o como lo podemos escribir también, 2pi r sobre tau. Tau grande, tau mayúscula, t también se le puede decir, que es el periodo, o sea, cuánto tarda en dar una vuelta completa al objeto. Bien. Ahora, la velocidad de cada punto de la rueda va a ser la suma de las dos velocidades, de la traslación y de la de rotación. Si nos miramos solamente la traslación, todo el objeto se traslada junto con la velocidad del centro de masa, entonces cada punto de la rueda se traslada con esta velocidad v grande. Ahora, si además vemos que está rotando, ahí se pone un poco más complicado, porque si observamos solo la rotación en un dado instante, por ejemplo, este punto va hacia abajo con velocidad r omega, este punto va hacia atrás, este hacia arriba y este hacia adelante. ¿Sí? Ahora, cuando sumamos estas dos cosas con la condición de que esto, como estamos en una rodadura sin deslizamiento, B grande tiene que ser igual a R omega, bueno, sumamos B más R omega, que es igual a B, esto nos va a 2B. O sea, el punto de arriba, en ese instante, está moviendo con velocidad 2B. Es raro eso, ¿no? Si lo pensamos. Ahora, el punto de un punto que está acá, por ejemplo, se estaba moviendo a una velocidad que es la suma de B horizontal más B vertical. O sea, nos da raíz de 2B a 45 grados. Lo mismo acá, pero para arriba. ¿Sí? Y fíjense lo interesante que como el objeto se traslada con velocidad v hacia la derecha, pero en ese instante el punto que está apoyado va con velocidad v hacia atrás, la suma de esos dos te da 0. Eso es lo que nos está diciendo justamente que el punto de apoyo no se traslada respecto al piso. El punto de apoyo es instantáneo, va cambiando instante a instante, porque primero apoya con un punto, después apoya con el de al lado y así. Bueno, en el instante es el punto que está apoyado no se traslada respecto al piso porque es la suma de las dos velocidades. Entonces no arrastra. Instantáneamente este punto tiene velocidad 0. En cuanto deja de estar en el punto de apoyo, esa parte de la rueda toma una velocidad al punto que después toma estas, ¿no? Entonces, eso es lo importante saber. El punto de apoyo instantáneo no se traslada respecto al piso. Es la parte de la rueda que está tocando instantáneamente el piso, tiene velocidad 0 respecto al piso. Porque, claro, si tuviera velocidad respecto al piso, estaría deslizándose. No estaría avanzando sin deslizar. Entonces, fíjense que un punto cualquiera de la circunferencia va dibujando esta trayectoria. ¿Sí? Porque avanza y gira. Fíjense que acá es el punto donde se queda quieto. Bien, la otra forma de... bueno, no. Seguimos mirando desde el punto, como una rototraslación. ¿Sí? Recuerden, entonces vamos a tener el centro de masa acá en el medio, considerando un objeto homogéneo. Este es el punto de apoyo o la velocidad y el omega. El momento angular respecto al centro de masa, ¿sí? Va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa por omega. Eso ya lo sabemos de siempre. Eso es fácil. Si lo quisiéramos calcular al momento angular respecto al centro de apoyo, o sea, respecto al punto O, hay que sumarle al momento angular rotacional el momento angular orbital, el hecho de que el centro de masa se está trasladando respecto al punto O y de hecho está girando. El vector posición respecto, acá lo puedo dibujar al revés, pero el vector posición, o sea, que va al revés que este, que une O con R, dado un punto, o con el centro de masa, perdón, dado O un punto fijo en el piso, ¿sí? Cuando esto va avanzando, va rotando. Entonces tiene momento angular rotacional y momento angular orbital, o sea, la masa por la cantidad de movimiento, m por v, del sistema por r, la distancia al punto. Eso es en este instante, ¿no? La energía cinética de rotación va a ser entonces la suma de las dos energías cinéticas, la de rotación respecto al centro de masa, que ya la conocemos, y la de traslación. Perdón, la energía cinética, esta es la energía cinética total. Tiene el término de rotación respecto al centro de masa, siempre la podemos escribir así, más la de traslación, por estar moviéndose como una partícula, m sobre 2 por v cuadrado. ¿Sí? Esa sería la energía cinética.
Eh, entonces, los torques que vamos a calcular acá, así que si lo vamos a escribir respecto al centro de masa, los vamos a calcular torques respecto al centro de masa, mientras que la dinámica traslacional siempre la calculamos para el centro de masa como una partícula. Eso no cambia, eso en cualquier enfoque que tomemos va a ser siempre igual. Entonces, la cuenta que vamos a hacer para calcular aceleraciones angulares y tal va a ser la suma de torques respecto al centro de masa, torques externos. Fíjese que acá, por ejemplo, respecto al centro de masa, bueno, sobre esta rueda hay dos fuerzas, que es el peso que va a tener, después en el siguiente dibujo lo muestro, el peso y el contacto con el suelo, ¿sí? Pero si estamos calculando respecto al centro de masa, el peso no va a ser torque, porque es colineal, bueno, por la distancia al punto de aplicación es cero, y el que va a ser torque va a ser el contacto con el piso. Bueno, la suma de los torques, puedo tener una soga desenroscándose acá, hay varios casos, puede estar rozando contra algo en los costados, bueno, la suma de torques respecto al centro de masa me tiene que dar el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. Y la suma de fuerzas externas me va a dar la masa por la aceleración del centro de masa. Eso es siempre cierto. Bien, si lo miramos respecto al eje instantáneo de rotación, esto es lo raro, lo que cuesta ver a veces, es que si respecto a ese eje instantáneo de rotación, lo que está pasando es que instantáneamente el objeto está como volcándose respecto a ese punto. Está como instantáneamente, obviamente, como el punto este se te va corriendo, esto no ocurre que efectivamente se vuelca, gira totalmente respecto, pero diferencialmente, en un diferencial de tiempo, está ocurriendo efectivamente eso, que se puede ver un poco mejor acá. Está respecto al punto de apoyo, está como rotando totalmente, es una rotación pura, no hay traslación de forma diferencial en un instante. Entonces también podemos escribirlo como una rotación pura respecto a ese punto. Eh, y como es un eje, el eje que pasa por ese punto es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, podemos aplicar el teorema de Steiner. Entonces, el momento angular, sí, digo bien, el momento angular respecto al punto O va a ser el momento de inercia respecto al punto O por omega. El momento de inercia respecto al punto O es el momento de inercia respecto al centro de masa más m por la distancia entre O y el centro de masa, que en este caso es un radio, al cuadrado. Entonces va a ser el momento angular respecto al punto O. La energía cinética de rotación va a ser el momento angular respecto al punto O, que es este mismo, por omega cuadrado sobre 2. Entonces la suma de torques respecto al punto O, antes lo habíamos hecho respecto al centro de masa, va a ser igual al momento de inercia respecto al punto O por la aceleración angular. ¿Sí? Son las dos opciones. Se puede ver, son equivalentes. De hecho, si en esta cuenta reemplazamos omega r por b, vamos a obtener las mismas expresiones que obtuvimos cuando lo observamos rotando respecto al centro de masa, como una rototraslación. Son las dos formas de ver la rotación son equivalentes, nos tiene que dar los mismos resultados, a veces conviene una, a veces conviene otra, o a veces nos resulta más intuitiva una u otra. Entonces para eso vamos a ver un ejemplo, tal vez el más simple, que es el yo-yo, un yo-yo elemental, un yo-yo de verdad, que es cómo se caracteriza, como un alfajor, ¿no? Tiene dos tapas de un radio y después un eje de un radio menor, y el hilo se enrosca en ese eje de radio menor. Entonces eso hace que, y de hecho no es difícil de hacer las cuentas, el torque que genera el hilo no va a estar aplicado a R grande, sino a un R más chiquito, pero cualquier cosa que toque, sea el piso o lo que fuere, el yo-yo, va a generar una fuerza que va a tener aplicación a un R grande. Ahora, en nuestro caso vamos a hacer un yo-yo más tonto, es simplemente un cilindro o un disco enroscado en su exterior. Entonces el hilo acá está enroscado en el diámetro exterior. Tiene un solo diámetro. Entonces, si tenemos un disco con un hilo enroscado colgado, ¿sí?, de una pared y lo soltamos, hay dos fuerzas aplicadas sobre este disco, ¿sí? La tensión del hilo que tira desde este punto y el peso que tira desde este punto. Podemos pensar esto como que el yo-yo rueda sin deslizar respecto al punto. Está apoyado en el hilo, si piensan, si quieren verlo así.
como si el hilo fuera el piso en este caso. ¿Sí? Rueda sin deslizar respecto al punto O. En ese caso, entonces, entonces va a cumplir las condiciones de rodadura sin deslizar. ¿Sí? Y podemos empezar a hacer las cuentas. ¿Sí? Esta vale siempre. La suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Y eso qué me da? La suma de fuerzas externas. Tengo dos fuerzas. Tengo el peso aplicado en el centro de masa y la tensión aplicada en el perímetro. ¿Sí? Entonces, eso fue. Pero a mí no me importa dónde están aplicadas. Solo me importa que están las dos sobre el mismo cuerpo. Sumo en el eje vertical. No lo hago vectorial porque está todo en el eje vertical. ¿Sí? En este caso puse un eje vertical que es positivo hacia abajo, porque como se va a mover hacia abajo esto, lo puse positivo hacia abajo. Y a esta coordenada le llamo h, ¿sí? La altura respecto al techo, la distancia respecto al techo. Entonces, ¿qué tengo que sumar acá? Y bueno, como tengo positivo hacia abajo, positivo es el peso, negativo es la tensión, y eso me tiene que dar igual a la masa del sistema, del objeto por la aceleración del centro de masa. Eso es simple, es la segunda ley de Newton, derecho viejo. Bien, yo ahora voy a escribir la ecuación de rotación respecto al punto desde donde sale el hilo. ¿Sí? Podría haber hecho dos cosas, o respecto al punto donde sale el hilo, o respecto al centro de masa. Lo vamos a hacer respecto al punto donde sale el hilo. Bien. Entonces la suma de torques respecto a ese punto me tiene que dar el momento de inercia del yo-yo respecto a ese punto, que es respecto al centro de masa, más este término, por teorema de Steiner, mr cuadrado, porque r es la distancia entre el punto que yo tomo de referencia y el punto respecto al cual está calculado este momento de inercia. O sea, igual siempre va a ser esto, o sea, van a ser anillos, discos, cosas fáciles. Y eso multiplicado por la aceleración angular. Bien, ¿quiénes son los torques aplicados? Bueno, acá si estoy mirando torques respecto al punto O, la única fuerza que aplica torque es el peso, porque acá la distancia a la que está aplicada la tensión es cero. Entonces, el peso por la distancia en la que está aplicada, no tengo el ángulo entre las dos, entre el vector de posición y el de la fuerza es 90, así que el seno de teta me da 1. ¿Sí? Entonces, este es el torque que hace el peso, m por r, es igual al momento de inercia del cilindro, mr cuadrado sobre 2, más lo que me dice el teorema de Steiner. Y eso por alfa. ¿Sí? Esto lo puedo sumar, porque es lo mismo, un medio de algo por algo, es 3 medios de esto mismo. Hago las cuentas, despejo. Estas son las dos ecuaciones que yo necesito para resolver este problema. De acá tengo ya resolver las variables. Me pueden pedir t, me pueden pedir la aceleración, me pueden pedir alfa. Recuerden que la relación entre a y alfa es esta. ¿Sí? Y de acá puedo despejar t, puedo despejar entonces que la tensión es igual al peso dividido 3 y que la aceleración g es 2/3 de g. ¿Sí? Pero eso es trivial. Una vez que tengo estas dos ecuaciones planteadas, tengo que despejar y nada más. La energía cinética de rotación la calculo o bien con una rotación pura respecto a este punto, al punto O, o con una rototraslación, una traslación y una rotación respecto al centro de masa. Cualquiera de las dos cosas está bien. Yo acá usé de nuevo una rotación pura respecto a este punto. Entonces me da el momento de inercia respecto a ese punto, ya lo habíamos calculado, por omega cuadrado sobre 2. Entonces la energía mecánica del sistema va a ser la energía cinética, que es esta, porque yo acá considero una rotación pura, menos o más la energía potencial, que en este caso es negativa porque se está yendo para abajo. ¿Sí? Consideré cero, el cero de energía potencial lo consideré acá arriba del todo. Bueno, entonces sería la energía mecánica del sistema. Bien, un caso un poquito más complicado es el mismo yo-yo, pero esta vez apoyado sobre una superficie, sobre el piso, y tiro desenroscando desde arriba. ¿Sí? Vamos a resolverlo primero respecto al punto de apoyo. Vamos a hacer las dos cosas. ¿Sí? Consideramos que rueda sin deslizar. Eso es una información que nos dan. ¿Sí? En todo caso, podrá depender de cuánta roce puede hacer contra el piso, qué sé yo. Pero bueno, en general no tenemos problemas tan complicados. ¿Y qué fuerzas tengo sobre mi sistema? La tensión, que se aplica acá. El peso, que va desde el centro de masa. Y el contacto con el piso, que va a tener una componente normal, necesaria para cancelar el peso. Y una componente de roce que a priori no sabemos para dónde va. Si va para la izquierda o va para la derecha. Entonces
Entonces hacemos lo que hacemos siempre, lo mismo que hacemos con las cajas, que es suponer que va para un lado y le escribimos en su módulo, y si el módulo no llega a dar negativo, significa que iba para el otro. ¿Sí? La componente horizontal del contacto, o sea, el roce. Entonces, tomando como una rotación pura respecto al punto de apoyo, esta ecuación, la segunda ley de Newton, es independiente de que respecto a qué estén tomando la rotación. Esta va a valer siempre. Tanto tomando una rotación pura respecto al punto de apoyo, como tomando una rototraslación respecto al centro de masa. ¿Sí? Así que esta vale siempre igual. De acá me salen dos ecuaciones. Me sale en X, que tengo. Las fuerzas que tengo en X son la tensión y la componente de roce, que acá yo llamé Cx. No sé cuánto vale porque al principio es un roce estático. Eso es importante, no lo dije antes, pero como rueda sin deslizar, cuando hay roce es estático. ¿Sí? Porque no hay deslizamiento. Y si es estático, no sé cuánto vale. Sé cuánto puede ser su valor máximo, que es el mu estático por normal, pero a priori no sé cuánto vale porque no sé si está en el máximo. Entonces, en X la suma de fuerzas es esta, y me va a dar la masa por la aceleración que está toda en X, ¿no? Porque esto está, en todo caso, trasladándose hacia allá. Y en Y lo que tengo es el peso negativo y la componente normal del contacto positivo. Y eso me da el 0 porque en Y no tengo aceleración. ¿Sí? Esa es la suma de fuerzas, que es como sabemos siempre. Ahora, la suma de torques, como la voy a tomar respecto al punto instantáneo de giro, respecto a este punto, el contacto no hace torque porque la distancia es 0. ¿Sí? El peso no hace torque porque es colineal con el vector de posición. Se aplica en este punto y el vector posiciona al punto de aplicación. Es colineal, o sea, el ángulo entre R y F y la fuerza es 0. O 180, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces eso me va a dar 0. Entonces la única fuerza que hace torque respecto a este punto, al punto O, es la tensión. ¿Que a qué distancia está aplicada? A 2R, porque está del otro lado. Entonces 2R por T. Y está a 90 grados, ¿no? Eso es importante. Y eso me va a dar igual al momento de inercia, como el de esto es un cilindro, esto es mr cuadrado sobre 2, mr cuadrado sobre 2 más mr cuadrado me da 3 medios de mr cuadrado, que es esto que está acá, y eso es la aceleración. Y ya tengo mis ecuaciones para poder despejar. Otra opción es que en vez de verlo como una rotación respecto al punto de apoyo, lo vea como una rotación respecto al centro de masa. En ese caso, está bien, esta no tiene que ir acá porque, bueno, no se aplica el teorema de Steiner, sino que respecto al centro de masa lo tomo como una rotación más una traslación. Pero si miro los torques respecto al centro de masa, quienes hacen torque respecto al centro de masa, el peso no, porque la distancia es 0, pero acá respecto al centro de masa sí hace torque el contacto. ¿Sí? En particular, la componente del contacto que es normal, porque la otra es paralela y el ángulo es 0. Entonces, está el torque de la tensión, que respecto al centro de masa está a una distancia r, y el torque del roce contra el piso, que respecto al centro de masa también está a una distancia r. Y fíjense que este tiende a hacer girar en sentido horario al yo-yo, y el roce, bueno, como lo dibujamos nosotros también. ¿Sí? Los dos aportan a que gire en la misma dirección. Y eso tiene que ser igual a mr cuadrado sobre 2, que es el momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Si hacemos eso, cualquiera de los dos caminos, ¿sí? Por esta ecuación o con esta ecuación, lo que obtenemos es que la aceleración tiene esta pinta y que el roce, la componente X, la componente horizontal del contacto, es negativa, lo que significa que en realidad apunta para el otro lado. Así que el esquema correcto es este, porque como es el módulo, nosotros escribimos el módulo, no puede ser negativa, entonces significa que me apunta para el otro lado. Y fíjense qué sorpresa, en este caso el roce estático contra el suelo, si yo estoy desenroscando el hilo, así tirando del hilo, fíjense que en la clase yo lo hice con un rollo de papel higiénico, puede ser esto, ¿sí? El roce apunta en la misma dirección que la tensión, o sea, hacia la derecha en este caso. Bien, y para terminar, no, pues falta una cosita más, pero para terminar vamos a ver el caso de la rodadura con deslizamiento. ¿Cuándo tengo deslizamiento? Bueno, en un par de casos. Si yo tiro un objeto, una rueda que ya está rodando, una pelota de bowling, por ejemplo, que la tiro girando ya y toca con el piso mientras está girando, pueden pasar tres cosas.
puede pasar que ya esté girando con una omega tal que esté coordinado con la velocidad. O sea, va a tocar el piso, esa pelota, esa rueda va a tocar el piso con una cierta velocidad horizontal del centro de masa y una cierta omega. Si justo toca el piso con una velocidad de traslación respecto al piso igual a r por omega, o sea que coinciden, están sincronizadas, estoy en la situación de, de roce, perdón, de rodadura sin deslizamiento, porque es la condición que habíamos dicho antes. Y en ese caso, lo único que tengo, como muestro acá, creo que lo dibujé en otro caso, donde lo dibujé acá, y en ese caso lo que ocurre es esto, no el roce no existe porque no tiende a deslizar, ya está sincronizada, inclusive podría no haber roce, podría yo tirarlo sobre una pista de hielo y si ya está coordinada el omega con la velocidad de avance, justo le pego ahí, no necesita que haya roce, va a seguir avanzando y no va a deslizar por más que no haya fricción contra el suelo, ¿sí? Y la fuerza de contacto contra el suelo va a ser solamente normal. Eso es lo que pasa. Si yo justo engancho, coordino la velocidad de avance con la velocidad de rotación. Ahora, si no lo hago, pueden pasar dos cosas. Una es que, bueno, las dos cosas es que lo que puede pasar en general es que no esté sincronizada la rotación con el avance. En ese caso lo que va a ocurrir es que va a aparecer un roce cinético respecto al piso, porque va a empezar a deslizar, a escarbar en el piso, y ese roce cinético lo que va a tender, va a seguir existiendo hasta que se cumpla esta condición. Ahí va a desaparecer. Entonces, va a modificar omega y b hasta que se cumpla la condición de rodadura sin deslizamiento, y en ese instante va a pasar a ser cero el roce. ¿Sí? Entonces, puede pasar dos cosas. Que el cuerpo toque el suelo con una omega, R omega menor a B, o sea que la velocidad de rotación sea baja respecto a la velocidad con la que está avanzando. ¿Sí? O, por ejemplo, el caso extremo es que yo tire ese cilindro, esa rueda o esa pelota de bowling, la tire hacia adelante, pero que no esté rotando respecto a su centro de masa, va a tocar el suelo y si hay fricción contra el suelo, si fuera una pista de hielo no pasa nada, sigue avanzando sin más, pero si hay fricción contra el suelo, si hay coeficiente de roce, entonces lo que va a hacer, va a aparecer un torque, va a empezar a deslizar, ese deslizamiento va a ser este caso, ¿no? El que está dibujado acá arriba, va a empezar a deslizar, la fuerza de contacto contra el piso va a tener componente vertical, obviamente, y componente horizontal hacia atrás, porque esto empieza a deslizar hacia la derecha, pero esto va a generar un torque respecto al centro de masa. Entonces va a acelerar, ir acelerando a la pelota de bowling, piensen en eso, respecto al centro de masa, y va ganando omega. Va aumentando omega, que inicialmente era cero, lo va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple la condición de rodadura sin deslizamiento. En ese caso, deja de haber deslizamiento y se estabiliza la situación. ¿Sí? Puede no ocurrir nunca eso, porque o mejor dicho, no puede no tener tiempo para que ocurra eso, puede tardar mucho. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa si yo tiro un objeto que puede rodar, lo tiro con velocidad de traslación horizontal, pero no está girando inicialmente. Bueno, va el roce contra el suelo, si es que hubiera, si en el hielo no va a pasar nada, pero si hubiera un roce contra el suelo, lo que va a hacer ese roce es generar un torque que empieza a acelerar angularmente el objeto hasta que omega por R sea igual a B. ¿Sí? Esa es la opción. Tanto si lo tiro sin velocidad, sin omega, o si lo tiro con un omega muy bajo. Bueno, si es muy bajo, va a estar rotando, pero no lo suficientemente rápido como para no deslizar, va a deslizar hasta que se sincronice las dos velocidades, la de rotación y la de traslación. En ese caso, en esos casos, como el roce actúa al revés, en el sentido opuesto a la velocidad, la velocidad del centro de masa va a disminuir. Omega va a aumentar y la velocidad del centro de masa va a disminuir hasta que se equiparen, se cumpla esta condición y ahí se va a estabilizar la situación. Ahora, si es al revés, si yo la tiro girando demasiado rápido, ¿sí? Que es el caso de cuando los autos escarban en la tierra, ¿sí? Acá en el caso del auto tengan cuidado, ¿no? Porque además hay una fuerza que es el torque que hace el eje del auto, del eje de las ruedas sobre la rueda, porque hay un motor que está haciéndolo girar. Fíjense, de hecho, acá como el torque del motor hace que la rueda tienda a girar, pero la fricción que hay contra el piso hace que la rueda se arrugue,
se comprima y recién ahí empieza a acelerar y empieza a deslizar porque gira más rápido de lo que avanza hasta que en algún momento tome una velocidad que evita que deslice. Eso pasa si aceleran fuerte un auto y lo hacen escarbar contra el suelo. ¿Sí? Acá el roce está en la misma dirección del avance. Por eso que de hecho es el roce la fuerza que hace que esto avance, que se acelere hacia adelante. ¿Sí? Entonces son las dos opciones. O va girando demasiado rápido o va girando demasiado lento, que es el primer caso. Entonces ahí los roces cinéticos que aparecen actúan de manera opuesta. ¿Sí? En este caso, fíjense, el roce cinético actúa al revés que hacia atrás y acá actúa hacia adelante. Hasta que se sincronizan las dos velocidades y ahí no actúa más. Bien, este es este caso y este es este caso. Pues bien, ahora sí, último tema, tal vez el más difícil de entender. Voy a hacer un intento, igual no se preocupen, es algo que cuesta y tarda mucho en entender y no esperamos tampoco que sean expertos en giróscopo, pero bueno, es interesante porque además hicimos el experimento en la clase, que terminen de entender o tengan herramientas para intentar entender este fenómeno. Bueno, pensemos en el experimento que hicimos en la clase. Era una rueda de bicicleta con un eje, ¿sí? Colgada de una soga en uno de los extremos de su eje, ¿sí? Esta misma también después nosotros la agarramos, pero vamos a pensar en ese experimento particular. Entonces, fíjense, tengo la rueda de bicicleta acá, tengo el peso aplicado sobre el centro de masa, y después un eje, que va a ser este brazo que está acá, y una soga de la cual cuelga. ¿Sí? Vamos a suponer entonces que es lo que ocurría, ¿no? Que la tensión es igual el módulo al peso, por lo cual la suma de fuerzas eternas es cero, no hay aceleración del centro de masa. Pero sí hay un torque, ¿no? Porque respecto al punto O, que es de donde vamos a mirar las cosas, el peso hace un torque. No lo hace la tensión, porque la distancia al punto de aplicación es cero, pero sí lo hace el torque, que tiene una distancia al punto de aplicación R y que inicialmente está a 90 grados. Ahora, como siempre, recuerden que yo les dije que esta expresión la íbamos a usar muchas veces porque es la base del cálculo diferencial. La variación diferencial del momento angular de cual va a ser igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Y quién es la derivada del momento angular respecto al tiempo? La suma de torques. ¿Sí? Es la ley que aplicamos recién. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando hay torques aplicados, sí, fíjense que acá de este lado me dice que el diferencial de momento angular, la variación, ¿no? Diferencial de momento angular es igual a la suma de torques por el diferencial del tiempo. La propiedad vectorial a la derecha la da el torque, por lo cual este vector, sea el torque resultante y la variación del momento angular, son paralelos. ¿Sí? El momento angular varía en la dirección del torque. En este caso el torque, si fíjese R es gira, si hago R cruz peso me da así, el torque da en esta dirección. ¿Qué provoca eso? ¿Qué pasa para que si estamos hablando de una rueda que está estática inicialmente, ¿no? Entonces, el torque prima, ¿no? El torque después de un diferencial de tiempo, el torque que me queda va a ser el torque inicial más el diferencial de torque. Perdón, el momento angular prima. El momento angular después de un diferencial de tiempo va a ser el momento angular inicial más un diferencial de momento angular, que es este que calculé acá, que es el torque total por diferencial de tiempo. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo rotación de la rueda inicialmente? Si la rueda no está rotando, el torque inicial es cero. Perdón, el momento angular inicial es cero. ¿Sí? El momento angular inicial es cero. Entonces el momento prima, después de un rato, esto va a dar cero. El momento prima va a ser igual al diferencial de momento angular que ganó por el torque este. Entonces va a estar en la misma dirección. Si va a estar en la misma dirección y hacen la regla de la mano derecha, lo que les da es que la rueda que estaba sobre este eje va a girar así, se va a caer, que es lo natural, ¿no? Si yo la tengo sostenida de un solo costado, va a rotar y se va a caer y va a quedar, bueno, va a empezar a pendular en realidad porque venía con velocidad, pero en algún punto va a quedar así vertical colgando de la soga, que es lo que veíamos cuando no estaba rotando, porque ganó un momento angular en esta dirección y eso significa que va a rotar así. Ahora, ¿qué pasa si yo la pongo a rotar a la rueda sobre su centro de masa, respecto a su centro de masa? Entonces el momento angular inicial va a estar en este eje, ¿sí? Va a ser este naranjado L0, ¿sí? Mismo experimento, solamente que ahora la rueda está rotando.
respecto al centro de masa. Entonces ahora este no va a ser 0, va a ser este que está acá anaranjado. Entonces el momento prima después de un diferencial de tiempo va a ser el que tenía más el diferencial de momento angular que calculé acá arriba. Y ese diferencial de momento angular apunta como el tau acá, como el torque del peso. Entonces si yo sumo, esto está en el plano, no se levanta, sino que está en el plano. Si yo sumo un momento angular que estaba así más uno que está a 90 grados, lo que voy a tener un momento angular que está girado en el plano en aquella dirección. Y como eso me va a mantener el torque, fíjese, porque acá pasa algo particular, el torque del peso, cuando voy girando, se va achicando, ¿sí? Porque hasta el punto que acá el torque de peso es 0, ¿sí? Acá el torque de peso va variando. Pero si yo inicié con la rueda girando, el torque del peso, y esto lo que tiende a hacer es a rotar en el plano, mantener eh, este eje, mantener a L en el plano, si quieren, si esto fuera X y esto Y, en el plano XY. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el objeto es empezar a rotar en ese plano. ¿Sí? Cuando le doy velocidad, es el experimento que hicimos. El momento angular, que está en el eje de la bicicleta, de la rueda, empieza a rotar en el plano en el que ya vivía. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Eso hace que el ángulo entre el peso y la posición del peso respecto al punto este de pivote sea constante. Entonces eso se va a mantener de forma estable mientras esta cosa no se frene, ¿no? Entonces voy a pasar de una rueda que se cae y queda así colgada a una rueda que empieza a precesionar, se llama este movimiento, respecto a el punto O, el punto de agarre de la soga. ¿Sí? Es difícil de entender, es complicado, es mágico, pero bueno, las herramientas están acá. Está en ver cómo se suman estos vectorcitos. Y la diferencia entre un caso y otro es que en un caso el momento el torque que genera el peso se va cambiando porque va cambiando el ángulo, pero en este caso se mantiene. Entonces esta situación es más estable. ¿Sí? Esto también explica los trompos, ¿sí? Cuando jugamos con un trompo y la estabilidad de las cosas que están girando. Cuanto más estén girando, más estables son. Eso también hace que, por ejemplo, las balas de las armas, los cañones, el cañón de las armas tienen una rosca adentro que hace que la bala, cuando salga girando sobre su eje longitudinal, y eso también la vuelve más estable por este mismo efecto. ¿Sí? Así que cada vez que vean algo que es más estable por estar girando, la cuentita es esta, es difícil de incorporar intuitivamente, pero sale de acá. Bueno, y ahora sí, esto es todo. Espero que estos videos les sirvan ahora y les sirvan por bastante más tiempo, aunque posiblemente si vuelvo a dar la materia el año que viene, haga nuevas versiones de los videos, seguramente haya cosas para mejorar, pero repártanlo a quien necesite estar para preparar el final, para lo que necesite, si les parece que el video es útil, están públicos en YouTube, así que los pueden repartir a quien les parezca. ¿Sí? Siempre y cuando, aclarando que no es un video de divulgación, sino un video para que aprendan física a nivel universitario. Al menos hicimos ese intento. Yo soy Ignacio Bruguera. Cualquier problema que tengan o duda me pueden escribir a la dirección que aparece acá. También me pueden buscar por internet y aparece esta dirección. ¿Sí? Y estas fueron las clases de Física 1 del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata del año 2023. Me gustó mucho dar estas clases, así que les agradezco la oportunidad y cualquier cosa me escriben.